Muchas gracias Reader, muchas gracias a todos por conectarse, a todos los que se han conectado también con su audio, con su video. Vamos a tratar de hacer, como siempre nosotros pretendemos, una sesión interactiva. Vamos a tratar de que ustedes puedan participar, levantar la mano y bueno, en la medida de que me pidan intervenir, yo gustoso voy a concederles la palabra. Vamos a tratar de intercambiar lo que más podamos y a partir de eso agotar este tema tan interesante que me han pedido hablar hoy día, que es el tema que tiene que ver con la reparación civil. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, sin más que discutir sobre esta temática, yo voy a compartir unas diapositivas. Voy a tratar de que ya en este momento la tengan. ¿Me confirman si ahora están mirando, por favor? ¿Se ve? Todavía, maestro. Bueno, entonces, mientras va cargando, mientras cargan las diapositivas, vamos a ir conversando algo sobre este tema. Vamos a ir conversando algo sobre este tema de los sujetos procesales y el pago de la reparación civil. Lo primero que les quiero comentar sobre este particular en esta noche es que en el nuevo modelo procesal penal, a diferencia del código anterior, tenemos un sistema acusatorio, un sistema con un método dialéctico, con un método falsacionista, en el cual cada uno de los sujetos procesales tiene un rol preestablecido. Cada sujeto procesal tiene un rol predeterminado y cada uno va al proceso con una misión en particular. ¿De acuerdo? Ya no es como antes, que había una suerte de confusión o disfunción respecto a este tema. Hoy día, con el nuevo modelo procesal penal, lo que se pretende es que cada sujeto procesal ya tenga un rol más o menos definido. Entonces, ya sabemos que el que va a ir en el proceso a emitir una decisión es el juez, el que va a llevar una acusación es el fiscal, el que va a dirigir la investigación es el fiscal. Los que no intervengan, les ruego que apaguen sus micrófonos, por favor. Los que no intervengan, mantengan su micrófono silenciado. Entonces, en el tema de la reparación civil, es muy importante tener claro que al que le va a corresponder reclamar una reparación civil es al actor civil. El actor civil es el que antes se llamaba la parte civil. El actor civil es el que va al proceso con esa misión, es el que va al proceso con esa función. ¿Y cuál es la función? Exigir el pago de la reparación civil. Esto es una pretensión civil hecha en el proceso penal. Ustedes dirán, ¿qué es la reparación civil? La reparación civil es el reclamo que se hace de una indemnización y de una restitución. La reparación civil comprende ambas cosas. Por un lado, la indemnización por los daños y perjuicios generados a consecuencia del acto delictivo, de ese hecho que ha generado la lesión del bien jurídico protegido, la indemnización por ese hecho y la restitución. Esas dos cosas comprenden la reparación civil. Normalmente, esta indemnización se debería hacer valer en una vía civil. Normalmente esta indemnización o este tema de responsabilidad extracontractual, ¿no? Porque la responsabilidad con ocasión de ese daño surgido a partir de un hecho que tipifica delito, se reclama como responsabilidad extracontractual. Y como responsabilidad extracontractual se reclama en la vía civil. La pregunta es, ¿por qué se ve en la vía penal? ¿Por qué vemos reparación civil en la vía penal si es un tema netamente civil?
¿Por qué si la reparación civil es indemnización, es responsabilidad extracontractual, se aplica reglas civiles, se resuelve con reglas civiles? ¿Por qué si este tema es de naturaleza, es de esencia civil, por qué se ve en la vía penal? Esa es ¿A la primera. simplificación? Exactamente. Se ve en la vía penal por un tema de eso, simplificación procesal para hacerlo más rápido, para que la persona cobre su dinero de una, por economía procesal, para no hacer dos juicios y poder de repente resolver esto junto con la discusión que se tiene por el delito, ¿cierto? Por ese tema. Edith, cuéntanos, ¿qué quieres decirnos? Doctor, buenas noches. Previamente felicitarle y agradecerle por las enseñanzas que usted nos va a brindar. Muchas gracias. Entonces, solamente para expresarle respecto de la reparación civil, ¿no? ¿Cuál sería conveniente, de acuerdo a su experiencia y bueno, pues que usted es una persona ya instruida, que quisiera saber yo cuál sería mejor? ¿Hacerlo valer en la vía civil o en la vía penal? ¿Cuál es más conveniente? Muchas gracias, doctor. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Todas esas preguntas vamos a absolverlas hoy día. Todas esas preguntas vamos a tratar de absolverlas hoy día y solamente les quiero decir al inicio. La reparación civil se trabaja, se da, se ordena aplicando reglas civiles. Esto es, aplicando la existencia, verificando la existencia de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, no contractual, extracontractual. La responsabilidad con ocasión de delito es una responsabilidad extracontractual. Y aplicando esas normas civiles es que se tiene que generar el pago de una indemnización. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que para pagar una reparación civil hay que tener en cuenta, primero, que exista un daño. Segundo, que exista causalidad, o sea, que ese hecho generador del daño haya causalidad entre el hecho y el daño. 3, un factor atributivo de responsabilidad, esto es, tiene que haberse dado o dolo, o culpa, o riesgo. Y además tiene que ser una conducta antijurídica, no puede estar justificada, etc. Entonces, los elementos de la responsabilidad civil extracontractual que aplican para ordenar el pago de la reparación civil son distintos que los elementos que se aplican para establecer pena. Porque para establecer pena, sanción, castigo, para el reproche penal, ¿qué tienes que haber cometido? Un hecho típico, un hecho antijurídico, un hecho culpable y punible. Y ahí te aplican una pena, ¿de acuerdo? Eso es para la pena. Pero para la reparación civil, el criterio es otro. Daño, causalidad, factor atributivo de responsabilidad, antijuricidad. Son los elementos de la responsabilidad extracontractual. Eso explica... Doctor, ¿cabe ahí precisar el injusto? Eso explica, por eso te voy a explicar esto. Eso explica que en el nuevo modelo procesal penal a veces los jueces sobreseen y ordenan reparación civil. Absuelven y ordenan reparación civil. ¿Por qué? Porque los requisitos para castigar, para imponer pena, son distintos que los requisitos para ordenar indemnización. Unos son los requisitos para que se configure un delito y otros son los requisitos para que se ordene indemnizar. Los factores atributos de responsabilidad son distintos, las causas de justificación son parecidas, seguramente la causalidad es distinta. En el penal se aplica imputación objetiva, en civil extracontractual se aplica causa adecuada, en penal se aplica dolo y culpa, en civil se aplica además del dolo y culpa riesgo y se entiende el dolo y la culpa distinto que en penal, etc. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir? Lo que les quiero decir es que son discusiones completamente distintas. Una cosa es discutir reparación civil por acto proveniente de delito y otra cosa es discutir pena. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que yo siempre me hago: ¿quién está mejor entrenado para ordenar el pago de una reparación civil?
para establecer los elementos de la responsabilidad civil, para cuantificar el daño, porque el daño es patrimonial, el daño es extrapatrimonial. En el daño patrimonial tenemos el daño emergente, el lucro cesante. En el extrapatrimonial tenemos el daño moral, el daño a la persona, el daño al proyecto de vida. Entonces, ¿quién es el competente para entender las figuras del daño? Para entender las figuras de la causalidad en materia civil, para entender las figuras de las rupturas o fracturas del nexo causal que se manejan en la vía civil, para entender los factores atributivos de responsabilidad, riesgo, dolo, culpa que se manejan en la vía civil. ¿Quién es el competente para entender eso bien? Para entender los elementos de la responsabilidad civil. El juez civil, porque es civilista, maneja civil. Y por eso es que no es casualidad, pero en materia civil se aplican reparaciones civiles o indemnizaciones, perdón, muchísimo más altas que si se cobraran en la vía penal. Los jueces civiles ordenan montos muchísimo más elevados por indemnización que el que se podría poner en penal. Mi intención no es insultar a ningún juez penal, pero los jueces penales mayormente aplican indemnizaciones a ojo de buen cubero, ¿cierto? Entonces, no hacen un criterio mayor, pero un juez civil sí descompone los elementos de la responsabilidad, clasifica el daño respecto a patrimonial y extrapatrimonial, cuantifica, estima el daño moral, cuantifica el daño patrimonial, etc. Entonces, en la vía civil voy a cobrar mucho más, sin duda, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el gran problema de la vía civil? Dura más. ¿Cuál es el gran problema de la vía civil? Son juicios más largos. ¿De acuerdo? En la vía penal puedo obtener la indemnización mucho más antes. La puedo obtener mucho más rápido. Ahí, por ejemplo, a veces alguien dice, yo prefiero que me paguen poco, pero que me paguen ya. ¿Cierto? Por poner un ejemplo, imagínense que en la vía penal se ponga el pago de la reparación civil en una terminación anticipada como regla de conducta. Yo pregunto, miren lo que les estoy planteando, ¿eh? Miren lo que les planteo, queridos colegas. Se está ordenando en un caso X el pago de la reparación civil en terminación anticipada como regla de conducta con una pena suspendida. Entonces, vamos, es un atropello con muerte, homicidio culposo, ¿cierto? Quienes se constituyen el actor civil obviamente son los deudos, ¿no? Son los herederos de la persona que ha fallecido. Entonces, yo pregunto, ¿qué cosa quieren ellos? ¿Su padre va a regresar a la vida? El daño está hecho, ya no se puede volver el tiempo atrás. Entonces, lo que en la reparación civil se busca es un poco trasladar el daño al que lo ha cometido. Un poco digo porque no se puede en su esencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se le dice al señor, mira, ¿sabes qué? Tú por lo que has hecho estabas manejando en estado de ebriedad y manejando en estado de ebriedad has atropellado y matado al señor. Entonces, ya no lo vamos a volver a la vida. ¿Cierto? Lo que te mereces es ir preso. 6 años, 8 años de pena privativa de libertad. Es lo que te mereces, ir preso. Por homicidio culposo agravado. Sin embargo, si negociamos una terminación anticipada y tú te comprometes a pagar la reparación civil en 2 armadas, en el monto de 150,000 o 200,000 dólares, ¿cierto? Y los pagas ya, puedes librar la cárcel, porque te podemos poner 4 años suspendidos, ¿cierto? Y como regla de conducta, ¿cuál? El pago de la reparación civil. Yo pregunto, ¿la gente es capaz de vender su casa por no ir a la cárcel o no? Entonces, ¿qué haces? Aseguras el monto de la reparación civil. Esa es la ventaja de verla en la vía penal. Aseguras el monto de la reparación civil y un poco cambiamos la mentalidad. Ya no estamos buscando una venganza, no estamos buscando que se pudra en la cárcel, estamos buscando que los deudos queden en mejor situación económica. Estamos buscando que las personas que han sufrido como consecuencia del delito queden en alguna manera con algún nivel de indemnización. Obviamente, pues no va a caber acá restitución porque no se va a restituir jamás la vida del que ya no está, ¿cierto? No va a caber restitución, pero sí puede caber una indemnización. Sí podríamos manejarnos a ese nivel. Entonces, ese es el entendimiento con el que yo quiero empezar esta sesión hoy día. Porque a veces esas cosas no se entienden.
se tienen varios conceptos equívocos, se tienen varios conceptos errados respecto a la reparación civil. Se dice que la reparación civil, por ejemplo, es accesoria de la condena, nada más falso. La reparación civil no es accesoria de la condena. Son caminos distintos. La reparación civil se pone independientemente de la condena o la absolución. Tal es así que puede haber absolución y reparación civil. O sobreseimiento y reparación civil, porque son pretensiones paralelas, porque son pretensiones independientes y autónomas. Ninguna es accesoria de la otra. Porque los criterios para la pena son distintos que los criterios para la reparación civil. Los requisitos de la pena son distintos que los requisitos de la reparación civil. Ya hemos dicho, son elementos de la responsabilidad penal unos y elementos de la responsabilidad civil otros. ¿Algunos elementos son parecidos? Sí. A ver, ¿qué es lo más parecido que hay a los requisitos para la responsabilidad civil en materia penal? ¿Qué es lo más parecido? El injusto. Lo más parecido es la conducta típica y antijurídica. Eso se parece a los requisitos de la responsabilidad civil. Se parece, pero no es lo mismo. Se parece. ¿De acuerdo? Se parece, pero no es lo mismo. Entonces, hecha esa aclaración, podemos recién entrar en cuento. Y qué valiosa, aun cuando las preguntas de ese nivel las vamos a dejar para el final, pero qué valiosa la intervención de Edith, que nos permitió de inicio poner una aclaración. De inicio, poner esa aclaración y partir poniendo un parche. ¿Y cuál fue el parche que empezamos a poner de saque? Ese. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Chávez Chungue dice que no hay audio. Parece que el audio es solamente el problema de él o hay problema con los demás. Cuéntenme. Está excelente, doctor. Escuchamos. Sí, hay audio. Entonces, parece que el audio es de los dos colegas que están diciéndome que no tienen audio. Parece que es por ahí el tema. Les ruego a los colegas que no tienen audio, de pronto su receptor, de pronto su equipo, reiniciarlo para que vean que se escucha bien, porque si los demás están escuchando bien, creo que el audio no está mal, ¿no? ¿De acuerdo? Oh, correcto, doctor. Listo, muchas gracias. Entonces, continuamos. Es importante que entendamos que cuando vamos a discutir en el proceso penal, cada sujeto tiene un rol muy fundamental y tiene un rol muy independiente del otro. ¿De acuerdo? Cada sujeto tiene un rol muy establecido, muy específico y muy delimitado. ¿Sí? Al fiscal le corresponde dirigir la investigación, porque como titular de la investigación, el fiscal es el único que puede ejercer la acción penal pública. Esto es, acusar y ejercer la acción penal pública, por delitos de acción penal pública. Al fiscal le toca ese rol, investigar y acusar ese tipo de delitos. ¿Qué es ejercer la acción penal pública? Tocar la puerta al juez y decirle, necesito que a esta persona le pongan una pena. Pedirle, hacer uso de la pretensión punitiva. La pretensión punitiva únicamente le toca al fiscal en delitos de acción penal pública. En delitos de acción privada, la pretensión punitiva la hará el actor civil, la hará el agraviado, el afectado, porque son delitos de acción privada. Estamos hablando de injuria, calumnia, difamación. Pero, en delitos que tienen que ver con acción penal pública, el fiscal es el que dirige la investigación, ejerce la acción penal y hace valer la pretensión punitiva. Su rol es investigar, y su rol es pedir una pena, y su rol es, de ser el caso, sobreseer, y de ser el caso, pedir una pena, y probar la existencia de los requisitos, los elementos del delito. Su rol del fiscal, ese es el rol del fiscal. Palabras más o palabras menos, es el rol del fiscal. ¿De acuerdo? Lo demás es absoluta yapa. El rol del fiscal es ese. Perdónenme si hay fiscales acá, yo también soy fiscal, perdónenme si hay fiscales que se sienten afectados por lo que estoy diciendo. Lo demás es yapa. ¿Qué quiere decir eso? Prevención del delito, yapa. Dictamen en temas civiles y de familia, yapa. ¿Cuál es la esencia del fiscal? Ejercer la acción penal. Llevar la pretensión punitiva. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Dirigir la investigación. Esa es la fiscalía.
¿De acuerdo? Esa es la fiscalía, esa es su esencia de la fiscalía. Y en el proceso penal, esa es su chamba. Doctor Almanza, pero yo he visto que los fiscales piden en ocasiones reparación civil. Sí, pero lo hacen de manera subsidiaria. ¿Qué quiere decir eso? El fiscal pide reparación civil únicamente cuando no hay actor civil. Porque si hay actor civil que se constituye como tal, el fiscal en el instante en el que el juez dice, porque el juez es el que como juez le corresponde decidir quién es actor civil y quién es tercero civil y eso, en el momento en el que el juez constituye un actor civil como tal, en ese instante el fiscal absolutamente pierde legitimidad. El fiscal ya no puede saber nada, no puede conocer nada de temas relacionados, de temas vinculados a reparación civil. ¿Por qué? Porque hay actor civil. Y si hay actor civil, el fiscal pierde totalmente legitimidad para temas vinculados con lo que es reparación civil. Únicamente una consulta, doctor. Adelante, doctor Carlos, por favor. Sí, muy buenas noches, doctor. Casualmente adelante, doctor. Muchas gracias por participar. Tengo una pregunta. De pronto me gustaría que me la absuelva el día de mañana. Tengo una diligencia. He llegado a un acuerdo con Ministerio Público respecto a la sanción. Va a pedir en una conclusión anticipada del proceso, va a pedir por los 4 años por violencia familiar. Sin embargo, con el actor civil no me pongo de acuerdo porque está pidiendo 20.000 soles en una sola armada, que es imposible cancelarla. Ahora, la pregunta ¿es posible que en el juicio, porque estamos ya a inicio de juicio, es posible llegar a un acuerdo con el Ministerio Público sobre la pena y que en cuanto respecta a la reparación civil se pueda continuar el juicio debido a que no hay acuerdo con él, o necesariamente tiene que ir concatenado las dos cosas juntas en el acuerdo? Lo que pasa es que vamos a ver esto con detalle más adelante a lo largo de la exposición, pero le voy adelantando algo. Y lo que le voy adelantando es que en terminación anticipada, en conclusión anticipada, cuando hay acuerdos, se fija reparación civil, ¿cierto? Y si el actor civil no está de acuerdo, tiene expedito su derecho de impugnar. ¿De acuerdo? Cuando hay terminación anticipada, cuando hay conclusión, cuando hay acuerdos entre el fiscal y la defensa, la reparación civil no puede ser una barrera para que se evite el acuerdo, ¿cierto? Sin embargo, el monto de la reparación civil, siempre que yo he hecho terminaciones anticipadas, siempre que he hecho salidas alternativas con la defensa, me ha gustado consensuar con el actor civil, de manera tal que lo que el actor civil pretende se ha oído también, ¿verdad? Y si es posible poner como regla de conducta ese pago de la reparación civil en una sola armada, ¿cierto? Pero no se olvide de una cosa, no se olvide una cosa, y esto es muy importante. El fiscal llega a un acuerdo, ya sea en terminación anticipada, ya sea en conclusión anticipada, ya sea en colaboración eficaz. El fiscal negocia con la defensa. Pero quien aprueba ese acuerdo, quien homologa, es el juez. Porque si el juez no lo aprueba, porque no le parece justo, si el juez no lo aprueba porque hace control de los 4 aspectos, no se olviden, el juez controla pena, reparación civil, carácter efectivo suspendido de pena y consecuencias accesorias. Todo eso controla el juez. Y el juez además controla legalidad, además controla acervo probatorio. Y si el juez, cuando hace su control del acuerdo, no le parece equitativo, no le parece que todo eso está de acuerdo a ley, ¿qué va a hacer el juez? Va a desaprobar. ¿Me entiende? Entonces, yo siempre he sido de la idea de que se escuche al actor civil. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de situaciones. O que el juez no me apruebe, o aprobándolo el juez, el actor civil apele, nos vayamos a una instancia superior y anulen todo, ¿verdad? Porque ha pasado. Entonces, siempre por eso les digo, es importante consensuar con el actor civil. ¿De acuerdo? Es importante consensuar. ¿Ya? Es importante consensuar. A ver, vamos. Vamos a avanzar exactamente 25 minutos más, hacemos una ronda de preguntas, luego avanzamos 25 minutos más, así, para los efectos de poder agotar los temas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos avanzando y paramos para preguntas y seguimos adelante. ¿Ya? Permítanme ahora sí compartir, por favor, las diapositivas, si es posible. A ver, avísenme.
¿Se puede ver? Sí, maestro. Excelente. Gracias, Reider. Entonces, vamos a mirar las diapositivas. Muy bien. Vamos a ver. Acá tenemos algo sobre la reparación civil. Y quiero decirles que el delito genera varios tipos de consecuencias. Genera consecuencias jurídico-penales, pena, y genera consecuencias jurídico-civiles, esto es, reparación civil. Penas privativas de libertad, limitativas de derechos, multa, cuando es reparación penal, cuando es responsabilidad penal, perdón, y reparación civil, cuando es responsabilidad civil. Entonces no nos olvidemos de algo. El delito genera consecuencias jurídico-penales y consecuencias jurídico-civiles. Consecuencia jurídico-penal, pena, y consecuencia jurídico-civil, reparación civil. ¿De acuerdo? ¿Qué es la reparación civil? La que hemos tomado como concepto, algo de doctrina, que es respecto de la profesora Larrauri, que dice que el concepto de reparación posee una acepción muy amplia, que abarca varias opciones, ¿cierto? Todo lo que es restitución, compensación e indemnización. ¿De acuerdo? Todo eso, lo que yo les decía, todo eso comprende el tema de la reparación. La reparación tiene una acepción bien amplia, ¿cierto? Es un tema simbólico, dice esta profesora, de presentación de disculpas, ¿cierto? Como algo simbólico, un simbolismo, una presentación de disculpas, pero además, ¿qué cosa es en el tema económico? Además es restitutorio, además es compensatorio o indemnizatorio. Te restituyo lo que te he quitado y además te indemnizo por el daño que te he hecho, ¿cierto? ¿Cuál es el fundamento de reparación civil? La condición del ilícito, la condición del injusto que caracteriza el hecho punible. Esa es la esencia, eso es lo que justifica el tema de la reparación civil. Y en los procesos penales les había dicho, no solo se persigue una pena, no solo se persigue una sanción, un castigo, sino en los procesos penales también por un tema de economía procesal, por un tema de adecuado uso de los recursos, también se exige el pago de una reparación civil, ¿cierto? Por un tema de economía, de celeridad, de simplificación, por un tema de principios, básicamente es que se hace en la vía penal también efectiva la pretensión resarcitoria, la pretensión indemnizatoria. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual son dos pretensiones distintas, son dos pretensiones con requisitos, elementos y presupuestos distintos, pero que se hacen por economía procesal en una sola vía y en un solo momento, en una sola oportunidad, ¿cierto? Y a veces no dan lugar a la pretensión punitiva, pero sí a la pretensión civil. Por eso es que hay absoluciones con reparación civil y hay condenas con reparación civil, absoluciones con reparación civil, sobreseimientos con reparación civil. Por eso es. Esto lo ha precisado la Sala Penal de la Corte Suprema, y acá les dejo una casación, la casación 1082-2018, Tacna. Esa casación 1082-2018, Tacna, ha dejado zanjado esta casación 1082-2018, Tacna ha dejado zanjado lo que les acabo de decir, que es posible que se absuelva y se ordene el pago de reparación civil, se sobresea y se ordene el pago de reparación civil, porque son pretensiones distintas, porque son pretensiones con presupuestos diferentes, con categorías distintas, la civil y la penal. ¿De acuerdo? El artículo 23, inciso tercero del Código Procesal Penal, es el artículo que regula los alcances y efectos de la reparación civil. El artículo 23, inciso 3 del Código Procesal Penal, es el que regula los alcances de la acción civil. ¿Qué nos dice? Nos dice que la acción civil tiene una accesoriedad estricta. Esto es autonomía de la reparación civil. La reparación civil no tiene ninguna accesoriedad
con la responsabilidad penal. Tiene vida propia y es completamente autónoma. No tiene nada que ver la pretensión penal con la pretensión civil. ¿De acuerdo? Pese a que el juez absuelva, puede ordenar pago de reparación civil. Pese a que el juez sobresea, puede ordenar reparación civil. Porque no se excluye con un sobreseimiento con absolución la reparación civil. Porque esta reparación de un daño tiene como regulación marco civil. Y es una indemnización por un hecho que constituye dañoso, aun cuando sea atípico. Por un hecho que constituye dañoso, aun cuando sea no culpable. Vamos, voy a poner ejemplos. Para que esto se entienda un poquito más. Voy a poner ejemplos. Y vamos con varios ejemplitos. Vamos con varios ejemplitos de calentamiento para que entendamos todo esto que pretendo decirles, para que entendamos todo esto que quiero discutir con ustedes el día de hoy. Vamos a poner algunos ejemplitos de calentamiento. ¿Cierto? Imaginémonos que un médico prescribe un tratamiento a la gestante. Y en ese tratamiento que el médico prescribe a la gestante, conociendo que la gestante está en estado de gravidez, no se percata el médico de que ese fármaco que ha prescrito a la gestante le causa algún daño a la salud del feto, le causa lesiones. Esto genera un daño sin duda. Acá hay una afectación sin duda, pero la conducta es atípica. La conducta no es delito. ¿Por qué? Porque las lesiones están reguladas como lesiones culposas cuando es a una persona, no al concebido. En el Perú no tenemos regulación de lesiones culposas al concebido. Por lo tanto, si el fiscal ejerce acción penal, acusa por lesiones al concebido, con el 122, qué sé yo, o formaliza investigación preparatoria, ¿cierto? Y en esa investigación preparatoria se constituye el actor civil a reclamar una indemnización, obviamente va a ser absuelta la persona, se va a sobreseer con el argumento de que la conducta es atípica. Sin embargo, sí se va a pagar reparación civil, porque las lesiones al concebido existen. Atípico es penalmente hablando, pero sí están los demás elementos de responsabilidad, como es daño, nexo causal, conducta antijurídica y factor atributivo de responsabilidad. Se ordena pagar reparación civil. ¿Ven? Otro ejemplo. Imaginemos que hay un tema de conducta riesgosa. Entonces, en materia penal sería absuelto. ¿Por qué? Porque el factor atributivo de responsabilidad en la vía penal es o dolo o culpa. No hay factor atributivo de responsabilidad riesgo. Entonces, si en la vía penal no hay factor atributivo de responsabilidad riesgo, la conducta sería absuelta. ¿Cierto? Sin embargo, hay un daño y se podría pagar indemnización, ¿ven? Entonces, sigo en tipicidad. Vamos con, se me ocurre, culpabilidad. De pronto, la conducta ha sido perpetrada por una persona que está enajenada mental. Obviamente no hay responsabilidad penal, porque la conducta no es culpable, porque la persona es un inimputable y no hay culpabilidad porque la culpabilidad exige imputabilidad. Y acá la persona es un inimputable, o es un menor de edad el que lo ha hecho, o es un loco el que lo ha hecho. Entonces, obviamente, la conducta no es culpable porque ahí el primer presupuesto está ausente. ¿Y cuál es el primer presupuesto que está ausente? El primer presupuesto que está ausente es el tema de imputabilidad. Entonces, se le va a absolver. No hay responsabilidad penal, pero sí hay civil. Sí hay civil, porque así se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil. Y, por ejemplo, si es que estamos hablando de un estado de necesidad culpante, el único estado de necesidad que está justificado en el Perú es el estado de necesidad justificante, pero el culpante no está justificado, pero sí es causa de no reproche penal por exigibilidad. Entonces, en ese caso de estado de necesidad culpante se paga reparación civil.
En medio de insuperable se paga reparación civil. En error de comprensión, en error de tipo se paga reparación civil. Error de tipo, perdón, en error de prohibición sí se paga reparación civil. ¿Ven? Entonces, conclusión, los presupuestos son distintos. Así que el peor error que se quiere cometer, el peor error que se puede cometer es decir que cuando hay responsabilidad penal, hay responsabilidad civil. O que cuando hay responsabilidad civil, cuando no hay responsabilidad penal, tampoco hay responsabilidad. Es un gravísimo error. Continuamos. La casación 1535-2017 Ayacucho, ¿cierto? Que también se les estoy enviando, estas casaciones que hoy día estoy mencionando, se las estoy enviando a Reader para que les haga llevar a ustedes. La casación 1082 del 2018 de Tacna, la casación 1535-2017 de Ayacucho, también es interesante porque acá nos explican todo lo que yo pretendo en esta sesión explicar con detalle. En estas casaciones nos explica la Corte Suprema como para pregrado. Lo explica con detalle. Explica la diferencia entre pretensión penal y pretensión civil, presupuestos de la pretensión penal y la pretensión civil, y nos explica de una manera, creo yo, muy interesante para que se clarifique y de una vez por todas lo que es la reparación civil en el proceso penal. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí, esto es importante que lo revisen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como habíamos venido mencionando, lo he dicho desde que ha empezado esta exposición, el titular del ejercicio de la acción civil, según lo previsto por el artículo 98, es el perjudicado. Al que lo ha perjudicado el delito, ese va a ejercer la acción civil. La acción civil la ejerce el perjudicado por el delito. Ese perjudicado es el que va a ejercer la acción civil. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es el perjudicado? ¿El titular del bien jurídico protegido? Sí. Respecto al que ha recaído la acción, también. Por ejemplo, el vigilante de un vehículo de valores que es asaltado y se llevan los valores. Obviamente, la plata no es de él, pero él lo han golpeado. Entonces él sufrió un daño. No será el titular del bien jurídico protegido patrimonio, pero sí de las lesiones, porque a él lo han lesionado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ese tipo de situaciones. Todo aquel que resulta perjudicado. Creo que lo mejor que ha hecho el Código Procesal Penal es decir que ejerce reparación, si ejerce la pretensión civil el que está perjudicado con el delito. Creo que es lo mejor que lo ha podido decir. Creo que con esto zanjó todas las discusiones. Porque recuerdo yo mucho en tiempos de terrorismo, cuando aquel que había sido agraviado por la voladura de una torre y que como consecuencia esa voladura de la torre perdió su pierna y se quería constituir en actor civil contra los que habían participado en el caso de Tarata, por ejemplo, le decían, no señor, el titular del bien jurídico protegido en terrorismo es el Estado y usted no puede participar. ¿Pero por qué no? Yo me he quedado sin pierna en ese atentado. No señor. Entonces, ven, ahora ya el nuevo código superó el tema de que solamente se puede constituir en actor civil el titular del bien jurídico protegido. ¿Por qué? Porque ha entendido lo que es la reparación civil por primera vez. Alabado sea el Señor, lo entendió. ¿Y qué dijo al entenderlo? Puso todo aquel perjudicado. O sea, todo aquel que esa acción la puede hacer valer en una vía civil, la puede hacer valer en la vía penal también. ¿Se entiende? Y no necesariamente es el titular del bien jurídico protegido, como muchos todavía siguen creyendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el perjudicado? Es decir, a quien las normas del derecho civil lo legitimen para ser titular del resarcimiento. Más claro ni el agua, perdónenme, pero más claro ni el agua. El 98 zanjó el tema. El 98 zanjó el tema. No es el titular del bien jurídico protegido el que se puede constituir como actor civil. No únicamente en todo caso, no solo el titular del bien jurídico protegido, sino todo aquel que haya sido perjudicado, todo aquel que haya sido afectado por el hecho punible. El Código Procesal Penal prevé en su artículo 12 un ejercicio alternativo. ¿Qué quiere decir ejercicio alternativo? Puedes acudir
hacer valer tu pretensión civil en la vía penal o en la vía civil. Es una pretensión alternativa. Si quiero me voy a la vía civil o si quiero me voy a la vía penal. Pero si me voy a la vía penal y me constituyen actor civil, ya no puedo irme a la vía civil. O sea, no es que no me guste el monto que me han fijado en la vía penal, me voy a la vía civil. No, señor. Si optaste por la vía penal, te quedas con la penal. Una vez ejercida una de las opciones, no puedes reducirte y no puedes irte a la otra vía. El artículo 2 se lo viene bien claro. O te vas a la vía penal o te vas a la vía civil. No puedes andar deshojando margaritas. O te vas a la vía penal o te vas a la vía civil. Dice la norma que si por algún motivo la persecución penal no puede proseguir porque se reservó el proceso o por alguna situación que se presente en la vía penal, ahí recién la acción civil puede ser ejercida en la vía civil, solo en ese supuesto. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el código en el artículo 11? Que no lo he puesto acá, pero lo quiero mencionar. El 11 está antes del 12. El 11 del código dice, no lo he puesto en las diapositivas, pero se los quiero mencionar, cesa la legitimidad del actor civil, perdón, del fiscal cuando hay actor civil. El artículo 11 dice, cesa la legitimidad del actor Ministerio Público cuando hay actor civil. El Ministerio Público ya no va cuando hay actor civil. Cesa su legitimidad. ¿Qué dice el artículo 13? Al ser una pretensión civil, cabe todo lo que en pretensión civil cabe. ¿Qué quiere decir eso? Cabe desistimiento. ¿Qué quiere decir eso? Cabe transacción. ¿Qué quiere decir eso? Cabe todo tipo de salidas civiles. ¿Por qué? Porque no es una pretensión de otra naturaleza que no sea civil. Y al ser una pretensión civil, se aplican todas las normas que corresponden a una pretensión de esa naturaleza, a una pretensión civil. Y a una pretensión civil le corresponde desistimiento. A una pretensión civil le corresponde transacción. A una pretensión civil le corresponde todo este tipo de salidas que no le corresponden tal vez a una pretensión penal, pero sí a la civil. Entonces se aplicará. ¿De acuerdo? A veces, por eso es que algunos procesados llegan a acuerdos y pagan vía transacción. Algunos llegan a acuerdos y pagan, o algunos actores civiles se desisten para irse a la vía civil, pero eso sí, ese desistimiento tiene que ser antes de la etapa intermedia, porque si ya estamos en etapa intermedia no hay desistimiento que valga. ¿De acuerdo? Ya no hay desistimiento que valga. El desistimiento es hasta antes de la etapa intermedia. ¿De acuerdo? El imputado, ¿cierto?, es el que tiene que pagar la reparación civil. Claro, el imputado la tiene que pagar, el imputado es el responsable civil, pero ¿junto con quién? El imputado responsable junto con el tercero civilmente responsable, porque el tercero civilmente responsable va a pagar la reparación civil junto con el tercero civilmente responsable va a pagar la reparación civil junto con el imputado, ¿cierto? Ya después repetirá. Ya después hará una pretensión de aseguramiento futuro, ya después verá qué hace. Pero el tercero civil con el imputado son solidarios en el pago de la reparación civil. ¿De acuerdo? El imputado es la parte pasiva, la que se va a someter al proceso, la que va a pagar la reparación civil, pero el actor civil también paga de manera solidaria la reparación civil. Por lo tanto, es a ambos a los que les toca. ¿El agraviado puede cobrar la reparación civil haciéndose constituir en actor civil? Sí. Pero cuando el agraviado se constituye en actor civil, tiene más derechos. Cuando el actor civil ya está constituido como tal, tiene más derechos. Puede tener más prerrogativas, puede hacer más cosas en el proceso penal que si solamente se persona como agraviado. Si solo se persona como agraviado, casi no tiene facultades. Por eso es que es importante que se constituya un actor civil para poder hacer valer su pretensión civil y como titular de esa pretensión va a tener todas las posibilidades de intervenir y participar en el proceso de manera activa. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión de lo que estamos conversando, esa pretensión civil de conformidad con el artículo 98 la puede hacer valer la persona del perjudicado. ¿Quién es el perjudicado? El afectado.
independientemente de si es afectado, eso no es titular del bien jurídico protegido. Me la va a hacer valer. Ese afectado, ese perjudicado, para poder maniobrar en el proceso, para poder impugnar, presentar documentos, participar en actividad probatoria, para ser parte en ese proceso y ejercer su pretensión civil, tiene que constituirse en actor civil. Y al tercero civil lo vamos a constituir para que impugne los montos de reparación civil, etc. Entonces, el ofendido puede, el agraviado puede optar, pues, ¿no? O va a la vía civil o va a la vía penal, ¿cierto? Puede irse como actor civil. Puede irse como actor civil. Puede haber reparación civil en casos de absolución y en casos de sobreseimiento, como les he dicho, porque no habrá pena, pero sí va a haber reparación civil. ¿Por qué? Porque aun cuando lo han absuelto, si se cumplen los presupuestos para la responsabilidad civil, se puede dar como consecuencia de la casación que les dije, 1082-2018 de Tacna y 1535-2017 de Ayacucho, que son las casaciones que he utilizado para mencionar esto, ¿verdad? El nuevo Código Procesal Penal dice que es autónomo, todo lo que tenga que ver con reparación civil no tiene nada que ver con la pena, ¿de acuerdo? Estas casaciones, doctores, les ruego que las lean, que les estoy diciendo. Estas dos casaciones son muy, muy importantes, son muy interesantes, porque acá se ordena un pago de reparación civil, por ejemplo, acá, con un análisis muy interesante. Esta casación 1082 es muy importante, porque acá nos pone un ejemplo, ¿no? La sentencia es firmada por César San Martín, y en el fundamento 12º dice que al margen de que el procesado fue absuelto porque no se acreditó el dolo, ¿cierto? Asume consecuencias civiles. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es autónoma de la responsabilidad civil, y un concepto distinto es el concepto del dolo en materia penal, y un concepto muy distinto es el dolo en materia civil. Acá, en el fundamento 12º se dice que fue un tema, en el tema del antidoping, el dumping. ¿Qué es el antidumping? El dumping es una práctica monopólica, que con el dumping consiste en elevar los precios a fin de que tus competidores en el mercado quiebren, para quedarte como dueño del mercado. Entonces, esta persona estaba realizando este tipo de actos y se estableció que había tenido una suerte de situación bastante riesgosa al haber hecho esto. Se manejaba con temas y por lo tanto el factor atributivo de responsabilidad era el riesgo propio de su actividad, que no necesariamente era la comprensión del dolo litivo que en el Perú predomina en materia penal. Entonces, ahí estamos en la segunda parte de la exposición y vamos a la tercera parte de la exposición con el tema de las preguntas que ya había prometido. A las 9 en punto les dije que en 25 minutos empezamos la siguiente ronda de preguntas y ahora sí empezamos la siguiente ronda de preguntas. Doctor, se me permite, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor. Doctor, para efectos de coadyuvar sobre las casaciones al que ha hecho mención, también existe el Acuerdo Plenario 6 del 2006 y el Acuerdo Plenario 5 del 2011, en el que, en términos concretos, determina que la reparación civil no deriva del delito, sino que es propio del derecho civil. Sobre este aspecto me queda una inquietud como pregunta que le voy a formular. El actor civil, por ejemplo, ¿qué medios de prueba puede ofrecer para lograr una reparación civil en los delitos de peligro abstracto? Máxime que, como usted ha explicado, la reparación civil se da cuando el acusado o el imputado ha generado un daño. No sé si se me entendió la pregunta, por favor. Sí, claro. La pregunta que usted plantea, mi querido doctor, es muy interesante. Usted me habla de los delitos de peligro abstracto.
Y como bien dice usted, los delitos de peligro abstracto son delitos que, como todo delito de peligro, parten de una presunción. La presunción en delitos de peligro abstracto es una presunción de peligro, no una presunción juris tantum, sino una presunción juris de jure. La presunción que maneja o que rige los delitos de peligro abstracto es una presunción juris de jure. ¿Qué quiere decir eso? No admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que el peligro no existió. O por lo tanto, existió, pero no necesitamos probarlo. Se sobreentiende sin admitir prueba en contrario. Explico. Si tú estás conduciendo en estado de ebriedad y te captura la policía conduciendo en estado de ebriedad, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahí? Se presume sin admitir prueba en contrario, presunción juris de jure, que estás causando peligro y te sancionan por delito de conducción en estado de ebriedad, que es un delito de peligro abstracto. Igual, la posesión de droga, peligro abstracto. Igual, puedo poner ejemplos de peligro concreto. Por ejemplo, los delitos que tengan que ver con contaminación ambiental son de peligro concreto, porque tienes que probar el peligro concreto o hacer un tema de prueba en contrario respecto de este tema. Entonces, ahí llego a responderle la parte de su pregunta que veo que es la que le genera inquietud. Usted dirá, peligro abstracto, conducción en estado de ebriedad. ¿Qué daño causó este señor? Estaba manejando en el desierto de Ica, en las dunas con su tubular. ¿Cuál es el daño que ha causado este hombre? ¿Qué peligro? Real, concreto, ¿a quién iba a atropellar? No, señor, disculpe, pero acá no admitimos prueba en contrario. Se presume sin admitir prueba en contrario que estás causando peligro abstracto. Acá está el certificado y los peritos de parte que yo traigo, que son de la NASA, señor. Mi cliente maneja mejor cuando está con 2 tragos encima que cuando está sobrio. No me importa. Agarra sus peritos y lléveselos. ¿Cierto? ¿Me entiende? Entonces, visto así, pareciera que la reparación civil es como una multa, ¿cierto? Pareciera que es como una multa, porque no hay un daño, porque no estamos restituyendo. Claro. Pero no solo comprende la reparación civil el daño, restitución, también comprende el daño, indemnización. Y si nos ponemos a pensar cuál es la ratio de la indemnización, y por ejemplo en materia de responsabilidad civil en el Perú hay 2 grandes autores que para mí particularmente, a mí me parecen de los mejores que el Perú tiene en responsabilidad extracontractual. Está Gastón, está el ya desaparecido profesor Taboada, está el clásico Fernando Trasini, ¿cierto? Que son los que más o menos, Espinosa, por ejemplo, que son los que hablan en el Perú de responsabilidad extracontractual. Bular, Alfredo Bular también, con algunos temas de responsabilidad extracontractual. Y todos, absolutamente todos, coinciden en un concepto, en que la indemnización por responsabilidad extracontractual, la indemnización no solamente es restitución, no solamente es compensación, sino también es un mecanismo de desincentivación e incentivación de comportamientos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo te ordeno, y pongo el ejemplo de McDonald's, un caso de Estados Unidos, a la chica que se peló con el agua hirviendo la pierna, le cayó el agua hirviendo del McDonald's y le peló la pierna, $2 millones de indemnización. Pues, hermanos, y la cirugía le ha costado pues a la señorita, no sé, pues $50,000, exagerando, ¿cierto? Con eso su pierna ha quedado como nueva, ¿verdad? ¿Y los 2 millones por qué? Porque la responsabilidad extracontractual lo que busca es incentivar y desincentivar comportamientos. Por lo tanto, si yo te ordeno pagar una indemnización cuando estás conduciendo en ebriedad, no es porque estamos restituyendo o compensando un daño. No, señor. Estamos haciéndote pagar un monto para que eso sirva como mecanismo de disuasión, desincentivación de comportamientos. Que esa es la esencia de la responsabilidad civil. No solamente una restitución.
¿De acuerdo? Entonces, por ahí va el tema del peligro abstracto, que como usted muy bien se preocupa y dice, pues, ¿pero dónde está el daño, no? ¿De qué esto es una multa? No, no es una multa, porque una multa es una pena, ¿cierto? Es parecido a una multa, sí, pero visto en términos civiles. Es parecido a una multa, sí, pero visto en términos civiles. No sé si con eso le clarifico, doctor, o le doy alguna opinión, por lo menos, que pueda ser tomada en cuenta. ¿Sí? No sé, continúen, por favor. Doctor, buenas noches. Doctor. Buenas noches. Una pregunta, doctor. Se sobreentiende que para constituirse en actor civil en un proceso común es desde la formalización hasta la conclusión de investigación preparatoria. Y en, Sí, es lo que dice el código. Y en un proceso especial, doctor, obviamente porque no existe la etapa de investigación preparatoria, ¿en qué momento se constituye el agraviado en actor civil? Sí, pues eso ya se ha zanjado. Por ejemplo, en el proceso inmediato, que no hay investigación preparatoria porque precisamente se salta de esa etapa, ¿cierto? Ya se ha zanjado que en la audiencia de incoación se puede constituir en actor civil. En la audiencia... Muy amable, doctor. ¿Ya? Porque como usted bien dice, ¿no? Y su preocupación tiene mucho sentido. Ahí en esos procesos no hay investigación preparatoria, ¿no? Entonces ya la jurisprudencia ha resuelto pues que en esa audiencia ya de etapa intermedia, etapa de control, cuando ya se ha admitido la de proceso inmediato, ahí es la oportunidad para que el actor civil vaya y se constituya como tal. Doctor, buenas noches. Disculpe, doctor. En el caso de las sentencias de absolutorias que condenan al pago de reparación civil, doctor, muchas veces esas sentencias quedan en ilusorias, ¿no? Porque, por ejemplo, el juez dice, no, absuelvo en el tema penal, pero condeno en el tema civil para pagar 20.000 soles de reparación civil, ¿no? Bajo apercibimiento de ejecución forzada. Pero si esta ejecución forzada, en este caso el sentenciado en el tema civil, no tiene nada que embargar, entonces queda en ilusoria. Cabría la posibilidad, doctor, que el juez ponga en la sentencia que se le apercibe a cancelar la reparación civil bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad a efecto de resarcir el derecho al agraviado. ¿Cabría esa posibilidad o solamente va a quedar en ilusoria la sentencia en materia civil? No, no podría poner eso, por una sencilla razón. Y la razón, doctor, es que una cosa es la restitución y otra cosa es la indemnización, ¿cierto? La restitución puede tener un tratamiento como el que usted me dice, ¿cierto? Pero la indemnización no. Porque si vamos a hablar de un monto que va a tener que ver con la restitución de un bien que indebidamente te has apropiado, eso sí genera delito. ¿De acuerdo? Pero el hecho de que yo haya cometido y causado un daño a otro y me obligan a pagar una indemnización por el daño que le he causado, eso no es un tema que merezca cárcel si yo no lo pago, sino eso es una deuda civil. Voy a poner un ejemplo para diferenciar el tema de la deuda y el tema que no lo es. Se lo cuento con mucha sinceridad. Antes a mí no me quedaba claro esto. Y cuando no me queda claro algo, pues a veces cometo pues unas atrocidades increíbles de las cuales me avergüenzo siempre, ¿no? Estaba en un foro yo en el Reino Unido, estaba fuera del país en un foro, me había dado la oportunidad de ir a través de una cooperación europea y estábamos hablando y discutiendo sobre temas de devolución de lo ilícitamente apropiado. En otras palabras, estábamos hablando en lavado de activos, en tráfico de drogas, el dinero que el traficante de drogas gana con la droga, el dinero que se han apropiado en los robos de los bancos, el dinero maculado, el dinero sucio. Entonces, allí decían que no entendían por qué en los países de Latinoamérica nos desesperábamos tanto por hacer incautaciones, rastrear esa plata, encontrarla, hacer el seguimiento para que después esa plata pase al poder del Estado. Ellos no se lo explicaban. Y decían ellos, no, nosotros no nos complicamos con eso.
Nosotros, si lo podemos incautar, lo incautamos, y si no, no, pues. Entonces yo levanté la mano, y una de mis intervenciones más estúpidas que he tenido en mi vida, claro está, debe ser de lo más estúpido que he hecho. He hecho mucho estúpido yo en mi vida, sin duda, y lo seguiré haciendo tal vez, pero de lo más estúpido que hice fue levantar la mano y preguntar en ese foro. Y decir, ¿por qué no se interesan tanto en la reparación civil? Ustedes no quieren verificar el tema de la devolución de lo indebidamente apropiado, el dinero maculado o el dinero negro. Y ellos me respondieron y me dijeron, fiscal peruano, nosotros acá hacemos una sumatoria de todos los dineros que el señor se ha apropiado en los robos que ha realizado, de todo lo que le han pagado en sobornos, de todo lo que ha obtenido como consecuencia de la venta de drogas. Hacemos una liquidación a través de nuestros peritos, y junto con la sentencia condenatoria firme le requerimos para que en el tercer día hábil de notificado cumpla con pagar ese monto, devolver ese monto. Y yo les preguntaba, ¿cumplen? Medio en burla, fue la parte estúpida que yo cometí, medio en burla pregunté, ¿y cumplen? Y la respuesta fue interesantísima. Cumplen en más del 90% de los casos. ¿Qué? Inmediatamente dije yo, ¿qué? En el Perú, en el 99.9% de los casos no cumplirían, dije, ¿cierto? ¿Cómo es que ya cumplen en el 90% de los casos? Me dijeron, es simple. Si no cumple, perfecto. Le aplicamos la tablita. Le convertimos ese dinero negro no devuelto en cárcel. Esto es, si se han apropiado más de 100.000 euros, 10 años de cárcel. Más de 500.000 euros, 25 años de cárcel. Así, va subiendo. ¿Cuál es el mensaje? Que te vas a podrir en la cárcel antes de gozar un solo sol. Y devuelven. Porque prefieren salir un día en libertad. ¿Cierto? Y acá viene, pues ya mi consagración. Ese es ya mis orejas de burro eternas. En el Perú no podríamos hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay prisión por deudas. Miren, mi tamaña estupidez. En el Perú no podemos hacer eso porque no hay prisión por deudas. Y me dijeron riéndose todos ellos, acá tampoco. Acá tampoco. ¿Y quién le ha dicho a usted, señor, que eso es deuda? Eso es vómito negro. Eso es devolución de lo indebidamente apropiado. Eso no es deuda. ¿Qué deuda va a ser esa? Lo que has robado no es deuda. Lo que te has apropiado no es deuda. Eso no es deuda. Deuda es acto jurídico. Deuda es un contrato, fin lícito. Deuda es responsabilidad extracontractual, indemnización, resarcimiento por daño. Esa es deuda. ¿Entendiste? Pucha, yo estaba más avergonzado. Si tendría una máscara me la habría puesto, ¿verdad? Pero a veces en el Perú seguimos creyendo eso, pues que eso es deuda. Por eso es que hay una burla. Por eso es que se burlan cuando nosotros queremos hacer eso. Pero en otros países lo tienen bien claro, ¿verdad o no? Yo creo que lo tienen bien claro en esos países. ¿Qué es deuda y qué no es deuda? ¿Verdad? Entonces, si acá en el Perú tendríamos una norma parecida, ¿la gente devolviera la plata o no? Porque ¿qué hacen acá en el Perú nuestros delincuentes? Costo-beneficio. Me como mi cana, pero afuera está esperándome el billete para disfrutarlo, ¿cierto? Entonces se comen su cana con beneficios encima, con colaboración eficaz, etc. Y salen, ¿no? Y afuera está esperándoles, con lo cual acá cometer el delito es haciendo costo-beneficio, seguramente no. Pero en Europa tienen claro una cosa. En Estados Unidos también. Algo que en el Perú espero que algún día dejamos y tengamos claro. Ellos tienen claro una cosa ya, el crimen no paga. Y a veces en el Perú creo que el crimen pareciera pagar, ¿verdad o no? ¿Cierto?
La idea es que el crimen no pague. Esa es la idea, que el crimen no pague. Entonces hay que diferenciar esos conceptos. Concepto de indemnización, deuda, con concepto de restitución, vómito negro. En un caso cabe, en el otro no. La intervención del doctor es espectacular. Debería ser delito. ¿Cierto? Debería ser delito, pero en el aspecto de devolución. No en el aspecto de resarcimiento. Porque eso sí sería una deuda. La devolución no. ¿De acuerdo? Espero haberle dado algunas ideas, doctor. Por favor, ¿por qué tanto silencio? Doctor, disculpe, va a disculpar mi intervención. Doctor, buenas noches. Disculpe, una pregunta. A ver, uno por uno, por favor. Buenas noches, doctor. Le saluda desde la Ciudad de los Vientos, Juliaca, Jonathan Carvajal. Muchas gracias, Doctor, doctor. una pregunta. Al principio usted señaló de que, sí, bien es cierto, el Código Procesal Penal establece los roles de los sujetos procesales. Desde la emisión del Código Procesal Penal 2004, si no me equivoco, hasta la actualidad, asumo que están desarrollándose más los derechos de las partes procesales, ya que el agraviado y el actor civil se le está dando más ámbito de actuación dentro del proceso penal. Creo que este año se ha emitido una suerte de jurisprudencia sobre la tutela de derechos que puede interponer la parte agraviada, que eso yo creo que es un avance interesante al respecto del ejercicio de derecho de defensa. Y por otro lado también es que, bueno, al menos aquí en la localidad en la que yo litigo, los jueces muchas veces soslayan lo que dice el artículo 105 respecto a la participación del actor civil para esclarecer el hecho, para pronunciarse sobre la intervención del autor en el hecho delictivo, y muy aparte, que también es una función que tiene, acreditar el daño que se le ha ocasionado. ¿Qué opinión merece esto, doctor, de parte de usted respecto a esta participación del actor civil para el esclarecimiento del hecho y para intervenir en la participación del autor en el hecho que se está acusando? Muchas gracias por su respuesta, doctor. No, qué ocurrencia, pero hay que tener claro una cosa. El actor civil puede intervenir en actividad probatoria que necesite, pero para fundamentar y acreditar los elementos de la responsabilidad extracontractual. Cuando yo tengo al procurador a mi costado, yo te hablo como fiscal. Ya les dije una cosa, y por eso es que hoy día entienden, en este momento entienden, por qué yo tuve tanta fijación, por qué yo durante toda la conversación que hemos tenido hoy día, por qué yo fui tan así, una y otra, repitiendo elementos de responsabilidad civil, elementos de responsabilidad penal. ¿Por qué yo repetí tanto esto? ¿Por qué? Porque el actor civil puede participar en todo, acopiar pruebas, participar en investigación, presentar documentos, presentar todo, pero relacionado ¿con qué? Con su pretensión civil. ¿Se entiende? El actor civil no tiene nada que ver con la pretensión penal. El actor civil tiene todo lo que puede plantear sobre su pretensión civil y los elementos de su pretensión civil. Ahora, que para los efectos de hacer valer su pretensión civil necesite el actor civil esclarecer el hecho generador, esclarecer la causalidad, esclarecer el factor atributo y responsabilidad, lo tendrá que hacer saber al juez y le tendrá que decir, señor juez, si ofrezco esto, si pido esto, si quiero participar en esto, es por esto. Voy a hacer una ironía, voy a hacer un sarcasmo con lo que pasó una vez. Y así me gustan esos abogados machos, así, firmes, esos abogados firmes. Cierto juez, no sé si malcriado, no sé si malintencionado, no sé si lo hizo adrede, siempre el beneficio de la duda al señor juez, pero el juez en plena audiencia le dijo al actor civil de una manera muy despectiva, en mi opinión, en mi concepto, como yo lo veo, le dijo así: actor civil, limítese por favor al daño, pues usted viene a cobrar su indemnización, a esos límites. Y el abogado le dijo algo que, de verdad, que yo me reventé el labio para no reírme delante del juez. ¿Cierto? El abogado le dijo: doctor, con todo respeto, ¿y quién ha dicho a usted que el único elemento de la responsabilidad civil es el daño?
usted me va a ordenar el monto de la indemnización con solo el daño. ¿Qué tal la vergonzada que se metió el juez? Porque en ese momento el juez entró en cuenta pues, que el único elemento de la responsabilidad civil no es el daño, sino el factor adulto de responsabilidad, la antijuricidad, el nexo causal, el hecho generador y todo lo demás. Y eso tiene que participar pues, el actor civil si quiere acreditar todo eso para que le paguen su reparación. Bueno, entonces el juez reculó. Ah, sí, no, lo que le quiero decir es eso, pues doctor, usted me entiende. También genial el juez, ¿no? Supo salir del momento embarazoso, ¿cierto? Ya usted me entiende. Pero el actor civil debería hacerse respetar con esa línea, diciendo eso. Pero lo que sí es intolerable en el actor civil es que se meta a discutir ya pretensión punitiva, porque a eso no va, ese no es su rol. ¿Cierto? ¿Se entiende? Ese no es su rol. El actor civil actuando, hablando de prisión preventiva para evitar fuga. Ya te puedo entender que digas prisión preventiva para evitar perturbación de actividad probatoria. Te puedo entender que le pidas al fiscal eso, tal vez. Pero prisión preventiva para evitar peligro de fuga, ¿qué te importa si se fuga o no se fuga? Si eso es pena. ¿Se entiende? O sea, ¿qué tiene que ver? El actor civil no se puede meter en nada que tenga que ver con pena, porque ese es tema fiscal. Pero sí el actor civil tiene todo el derecho de participar en todo el tema de, ¿no? De su reparación civil. No, sin duda. Más bien, muchas gracias, doctor, por esa pregunta y por... ¿ven? Doctor, disculpe. Doctor, disculpe. En los delitos de omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, el fiscal siempre pone a veces reparaciones civiles, afuera de la liquidación, ¿no? Por ejemplo, dice, debe la liquidación 10.000 y de reparación civil 2.000. Por ejemplo, si la agraviada, que viene a ser, bueno, viene a ser el alimentista, pero su representante legal es la madre. ¿Qué pasa si la madre dice, sabe qué, señor fiscal, en la audiencia de juicio oral dice, yo le perdono la liquidación y la reparación civil? ¿El fiscal puede oponerse a ello, doctor? Lo que pasa es que el actor civil, para hacer valer ese desistimiento y esa transacción, todo lo que es reparación civil puede perdonar al agraviado si quiere. ¿Entiende? Pero tiene que haber constituido un actor civil. Si no se ha constituido un actor civil, no tiene voz y voto en eso. Como agraviado no puede participar si no hay constitución. Así es. Ok, doctor, ok, gracias. Doctor, la una doctora que quiera hablar desde hace un rato y yo con todo gusto, doctora. Doctor, disculpe. Mire, sí, doctor, hay una modificatoria en los delitos, en lo que es actor civil, en la participación de los abogados del CEN y de Defensa Pública en caso de las víctimas por trata de personas. Inclusive dice que se pueden ellos constituir como actor civil. Mi pregunta es, luego que se ha señalado la sentencia y el monto de la indemnización, el cobro, ¿cómo se haría ahí el cobro, por decir en caso sobre todo de menores agraviados, de donde muchas son extranjeras, o de menores agraviadas que, bueno, están no habidas? Gracias. Es un tema más de ubicación de la persona, ¿verdad? Porque seguramente ese monto no es para la persona del centro de defensa que se ha constituido. El centro de defensa es el que procura ese resarcimiento, se constituye un actor civil para él, ¿no? Entonces yo considero que tiene que ubicársele a esta persona porque es la única persona que puede cobrar ese monto. Porque ese pago es personalísimo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, si me permite, mire, es un caso real que tengo. Sí. Respecto, le comento, es por un delito de minería ilegal. Pero lo que le ruego es ser muy puntual. Sí, doctor, puntual. Porque hay varias personas que quieren participar y a mí una de las cosas que yo más odio es dejarle a mis queridos participantes con la mano levantada, doctor. Sí, doctor. Mire, el caso se ha tomado ya en la etapa de acusación, a lo cual se ha solicitado un criterio de oportunidad. Y pasa que ya estaba constituida ya como actor civil el Ministerio de Ambiente. Y bueno, al momento de que se haga la acusación, el juez, vio por un tema de orden que primero se tenía que discutir el tema formal y posterior a ello se le ha indicado que se había solicitado un criterio de oportunidad.
a lo cual se suspendió la audiencia para una nueva sesión y bueno, hemos entrado en una reunión ahí con el Ministerio Público y el actor civil. Sin embargo, en esta reunión no existe acuerdo respecto al monto en la reparación civil. Entonces, habría la posibilidad, doctor, en caso de que no exista este acuerdo en el monto entre el actor civil y el imputado, que el fiscal fije el monto de acuerdo al protocolo que existe, ¿no? Del tema de principio de oportunidad. No, no es posible, doctor. No es posible porque una cosa es el principio de oportunidad. En principio de oportunidad, el fiscal fija el monto porque la norma se lo permite de manera expresa, ¿cierto? Pero no es un tema que se aplica en materia de acusación o cuando ya hay un juez y cuando ya hay posibilidad de incoar un tema de participación a título de autor civil. Ya en ese momento ya el fiscal no puede irrogarse esa facultad, doctor. Ya es un tema que ya estaríamos nosotros entendiéndolo mal. ¿De acuerdo? O sea, no es posible ya que el fiscal tenga ese nivel de injerencia. Por lo menos yo no encuentro el fundamento jurídico para que eso se pueda hacer valer. No me parece que pueda haber. Doctor, una consulta. A ver, vamos a ordenarnos un poquito, porque miren, nos quedan menos tiempo cada vez y vamos a ordenarnos un poquito. A ver, los que han levantado la mano, a ver. Doctor, buenas noches. Le saluda Marco Polo. Vamos, adelante. Doctor, buenas noches. Doctor. Doctito, o sea, yo soy de la doctor, o sea, si aquí te van a preguntar todas sus consultas, sus casos, o sea, cada uno va a preguntar, doctor, y no vamos a llegar a una conclusión. O sea, aquí creo que se va a preguntar lo que no entendemos, ¿no? Lo que le podemos dar solución. Doctor, en este caso... esa es la prioridad. Esa es la prioridad, claro, porque definitivamente yo tengo toda la mejor voluntad del mundo de discutir todos los temas, pero la idea es que sean con relación a lo que hemos conversado y a lo que es materia de la sesión, ¿no? Sí, claro. No, claro, con todo gusto. Si cada uno te va a preguntar su caso, entonces, doctor, no vamos a pasar toda la noche hablando de esos casos, de la solución. Doctor, en este caso, más que una pregunta, de mí es una acotación. En el caso del colega que habló anterior sobre el delito abstracto, en este caso, doctor, la víctima ¿cómo se llama? La parte agraviada sería el Estado. Y en este caso, doctor, yo no he visto hasta ahorita que el Estado aparte se ha ido al proceso civil para pedir una reparación civil. Hasta lo que yo sé, o sácame de ustedes la duda. Y doctor, el otro, concerniente a lo que usted habló hace rato sobre los grados de prelación. En este caso hay grados para esa manera, o sea, no hay delito, pero igual tienes que pagar una reparación civil. Ahora, en este caso usted puso el ejemplo de la persona inimputable. Entonces, yo me pregunto, o sea, una persona inimputable, ¿cómo puede pagar una reparación civil? O sea, en este caso, nuestro sistema está fallando, o usted qué opinión le merece si un inimputable no ha cometido ese delito, no se ha cumplido los grados de prelación, pero sí o sí tiene que pagar una reparación civil. En este caso yo no estoy de acuerdo, porque es una persona inimputable, ¿y de dónde entonces va a pagar esta persona? Y también la parte victimaria o la parte agraviada, ¿de qué manera cobraría el daño o también los elementos constitutivos que la reparación civil acoge, doctor? Muchas gracias. Perfecto, excelente. Gracias por su participación. La pregunta es muy, muy interesante y la respuesta es muy puntual. Voy a poner un ejemplo bien simple. Mañana empiezo a escuchar un estruendo en mi casa. Y a los dos hijos de mi vecino no se les ocurrió la mejor idea que divertirse destruyendo todos los vidrios de mi casa. ¿Se entiende? Y son vitrales coloniales que yo los compré en una subasta y son carísimos. Y a estas criaturas de Dios, ¿cierto? No se les ocurrió mejor idea que destruirme todos los vitrales usándolos como arco. Pregunto. Y a todos, para reflexionar. Esas criaturas de Dios no pueden ser autores de delito de daños, aunque lo han cometido, pero no son imputables, son inimputables, porque esas criaturas de Dios tienen 16 años, ¿cierto o no? La pregunta es, ¿quién me paga el vidrio? Doctor, buenas noches. Pero ¿quién me paga el vidrio? Antes de irnos de ese tema, ¿quién me paga el vidrio? ¿Quién me tendría que pagar el vidrio? Padres. Sus padres, claro que sí. No pague, doctor, porque son garantes. Claro, sus padres, porque los padres asumen la responsabilidad de lo que ha hecho su pequeño bebé, ¿cierto o no? Ya está, pregunto.
O sea, mañana el loco, ¿se acuerdan el mata por gusto? Había un loco, un guacho, que estaba matando a todos los que tenían inclinaciones homosexuales. Y él decía que tenía una suerte de encargo divino de eliminar a todos los señores travestis de la tierra. Sobre ese señor, ¿qué dijo la corte? Absuelto, inimputable. Pero sí se ordenó pagar indemnización civil, porque por más loco que sea, tenía fortuna, tenía con qué. Pregunto, ¿paga o no paga? ¿Tiene que pagar? ¿No? Doctito, en este caso, doctito, mi pregunta sería concreto. Una persona que sufre de una anomalía psíquica, que no tiene familia, pero que comete el delito, entonces en ese caso, ¿quién paga la reparación civil? Ah, pues ya es otro caso, es otro tema. Ahí estamos en muy imposible ya, pero no por un tema de que no pague el loco, sino por un tema de que el loco no tiene con qué pagar, está para que lo albergue más bien, ¿cierto? Ya ese es otro tema. O sea, es un tema que sea inejecutable y otro tema es que no tenga que pagar, ¿de acuerdo? Vamos. Doctor, ¿qué tal? Tengo una consulta. Un gusto Adelante, volverlo a ver. adelante, Carlos Piero. Sí. Por ejemplo, si alguien que cometió el delito, su cónyuge o su familia cercana, digamos, la víctima no quiere constituirse en actor civil, ¿el cónyuge o sus hijos pueden hacerlo por él? No. Lamentablemente no. Y le voy a explicar. Lo siguiente, mire, si yo soy el titular del daño, a mí me corresponde hacerlo. Otro no puede cobrar por mí. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque esto es personalísimo. ¿De acuerdo? Si, a ver, por ejemplo, yo quiero que tú mismo me pongas el ejemplo y tú mismo me respondas. ¿Ya? A ver, con todo lo que he explicado. Fallece un señor, fallece una persona, ¿cierto? ¿Quién se debería constituir como actor civil? ¿Y quién debería pedir reparación por esa persona que ha fallecido? ¿Quién? ¿El cónyuge o sus hijos? Ya, pero ¿qué dice el 98? ¿Qué dice el 98? ¿De qué habla? El perjudicado dice, ¿no? Perjudicado, claro. Pero ambos serían perjudicados, tanto los hijos como el cónyuge. Ya, pero el señor tenía a su amante. Y te juro que quien más ha sufrido por la muerte es la amante. Todos los días ha llorado, ha querido hasta suicidarse por la pérdida del hombre que estaba enamorado. ¿Se perjudicó o no? ¿Se perjudicó o no? Pero también habla de quien se encuentra legitimado para reclamar el resarcimiento. Claro, por eso lo tienes que computar en la segunda parte con la legitimación legal. No solo hay que estar perjudicado, sino también legitimado. ¿Me entiende? Clarísimo. Muchas gracias, doctor, por la acotación. ¿Ven? Doctor, buenas noches. Adelante. Doctor, está hablando de la reparación civil, la constitución en parte civil. Bueno, ya con reos en cárcel y reos libres, ¿cuándo opera la prescripción sobre la reparación civil? Asimismo, se ha visto, ¿no?, que se realizan los pagos de reparación civil y el Poder Ejecutivo con el transcurso del Poder Judicial con el transcurso del tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama? Hace las prescripciones de esto y pasa como ingresos propios para el Poder Judicial, ¿no? En ese aspecto quisiera que nos explique. A ver, voy a ver, parece que hay varias preguntas en una. A ver, vamos a explicar algunas cositas. Primero, la responsabilidad civil extracontractual se rige por la prescripción sobre responsabilidad extracontractual. ¿Y la responsabilidad extracontractual prescribe en cuánto tiempo, doctor? 2 años, ¿verdad? Por responsabilidad extracontractual prescribe a los 2 años. 1. 2. Hay otro articulito del código, dice, no opera el plazo de prescripción mientras esté vigente la acción penal. ¿Qué quiere decir eso? Mientras dure el proceso penal, no se puede cobrar, no se puede computar esos 2 años, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 normas que se tiene que usted
tener en cuenta para verificar el tema de la prescripción respecto de reparación civil. 2 años porque es extracontractual. Vamos, le pongo el ejemplo. No sé, pues hubo un daño que me han causado que nadie inició una acción civil, nadie inició una acción penal. ¿En cuánto tiempo prescribe? 2 años. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si se inicia una investigación penal? ¿Qué pasa si sobre ese hecho hay un proceso penal? Esos 2 años no operan mientras dure el proceso penal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Cuando ya se ordenó el pago, ya está el pago ordenado, ya hay una sentencia firme que ordena el pago de reparación civil. Y es otra cosa. Porque si hay una sentencia firme ya que ordena el pago de reparación civil, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque hay el plazo para cobrar ese monto ya es 10 años. ¿Se entiende? Porque eso es para ejecutar sentencia, ¿verdad? Entonces hay que desmenuzar así esos plazos, doctor. No sé si le respondí. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, ¿alguien más con todo gusto? Gracias. Gracias por los comentarios. Doctor, buenas noches. Una pregunta cortita, doctor. En el tema de la conclusión anticipada del juicio, en 2 delitos, el delito de desobediencia a la autoridad y el delito de lesiones leves. La defensa está segura que no va a prosperar porque no hay medio probatorio en relación a la desobediencia a la autoridad porque nunca se notificó. Sin embargo, la fiscalía persiste en esa situación. Puede someterse a la reparación civil, a la conclusión anticipada del juicio, solamente respecto a las lesiones leves, es decir, sabiendo de que no va a prosperar el otro delito. ¿Es viable esta situación, doctor? A ver, lo que pasa es que ahí tendríamos que ver en esencia el tema muy puntual, porque vamos, o sea, yo digo, como un tema ya de estrategia del fiscal, ¿no? Es un tema ya de verificar la prueba, verificar si el fiscal va a tener la carga probatoria suficiente como para lograr su pretensión. Pero yo le digo una cosa, a ver, ya casi le voy a explicar algo que es muy, muy importante que todos sepan. ¿Quién es técnico para establecer temas de reparación civil? El juez civil. ¿Quién está entrenado en ver temas de reparación civil? El juez civil. ¿De acuerdo? Y le voy contando algo. No sé si recuerden ustedes, le voy a mandar 2 sentencias para que las revisen. 2 sentencias. Les voy a mandar una sentencia que es la sentencia, el caso del niño que se quedó dormido en la vía del tren. Recordarán ustedes. Y cuando el niño se quedó dormido en la vía del tren, vino el tren y lo arrolló, se lo llevó de encuentro. Este es un caso en el que la mamá denunció, la mamá demandó en la vía civil y recibió una suma de indemnización muy, muy alta y demandó a todo el mundo, porque en la vía civil se puede demandar a todos, a la empresa ferroviaria, ¿cierto? A la municipalidad, a Serena, a todo el mundo demandó. Y solidariamente se ordenó el pago, porque así funciona en temas civiles. ¿De acuerdo? Pero créanme una cosa, ese es un tema de homicidio culposo. Si la señora se habría ido a la vía penal, esos cientos de miles de dólares que se ordenó como reparación, creo que no se le hubieran dado jamás. La vía civil es una vía en la que te dan un monto indemnizatorio muchísimo más alto porque se hace un análisis prolijo de cada uno de los elementos de la responsabilidad. ¿De acuerdo? Así es. Sin embargo, otro caso importante, que no son muchos los casos que he visto, es el caso del periodista, por ejemplo, este periodista que fue atropellado, Ivo no sé cuántos, que lo atropellaron en la vía expresa, por la vía expresa. A él también se le ordenó pagar un monto bien alto y se hizo un análisis muy interesante de reparación civil en la sentencia. Pero eso es en la vía penal y es un botón. Pero estoy seguro que este caso en la vía civil hubiera tenido el triple de reparación. ¿De acuerdo? Entonces, yo le dije a la doctora que me preguntó cuando hemos iniciado que le iba a responder al final. Y eso pretendo hacer, responderle al final.
En la vía civil se va a cobrar siempre muchísimo más y el análisis va a ser mucho más técnico, pero en la vía penal se va a cobrar, sí, de repente más pronto, de repente hasta con una salida alternativa, de repente con una regla de conducta de pago de reparación civil, pero el monto siempre va a ser menor. ¿Por qué? Por la falta de entrenamiento, por la falta de acción probatoria, por la falta de técnica para hacer valer esa pretensión en esa vía. ¿De acuerdo? Lamentablemente ya me ha dado más de las 11. Me encantaría seguir. En la vía civil se ve el proyecto de vida y como me dicen, yo les agradezco infinitamente a todos los que han querido seguir preguntando, les agradezco a todos los que han intervenido a través del chat y créanme que estoy muy emocionado, muy sorprendido y bastante contento de que siendo las 11:10 de la noche tenga la gente conectada en más de 400 personas. De verdad que para mí esto es muy satisfactorio. Pensé que no iba a lograrlo jamás a estas horas de la noche, tener tanta gente conectada. Muchísimas gracias, este es un tema muy amplio y Dios mediante, hasta cualquier oportunidad, yo feliz de conectarme con ustedes siempre y estar a la orden para atender cualquier consulta, comentario y en alguna medida contribuir, aunque sea con un granito de arena, con este debate jurídico tan interesante que se viene dando. Muchas gracias, doctores, y Dios mediante hasta cualquier oportunidad.